Agradezco mucho al Señor la oportunidad de poder estar en casa. Yo estoy en casa. De verdad que sí. Poder tener la confianza de estar en un lugar en donde somos familia. Porque el buen samaritano es un lugar para todos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Hay alguien que vino hoy por primera vez? ¿Alguien nos visita por primera vez? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Denle un aplauso. Bienvenidos al Buen Samaritano, un lugar. La casa del Señor es un lugar hermoso. Y sabe que es un lugar hermoso, primero porque tenemos un Dios que nos recibe de la manera en la que estemos. Tenemos un Dios que a pesar de que le fallamos, que le faltamos, nos sigue instruyendo, nos sigue abrazando, nos sigue esperando. Dios busca en todo momento que sus hijos se entreguen por completo a Él. Y yo pienso que cada vez que somos expuestos a su palabra, tenemos esa oportunidad. Cada vez que tenemos esta posibilidad de adorar a Dios. A mí me gusta mucho decir que el tiempo de alabanza y de adoración a Dios es como un milagro. Porque es que usted y yo pudiéramos estar en este momento en cualquier otro lugar, con cualquier problema, en cualquier situación, pero Dios se las ingenia para hacernos llegar a su casa y poder adorarle y exaltarle. Eso es un gran milagro. Así yo lo veo. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen a orar por la palabra de hoy, si nos podemos poner de pie, y busquen su Biblia, el libro de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Aleluya. Y vamos a leer este espacio de la palabra que nosotros debemos de recibirla con mucha fe, porque el conocimiento de lo que hace Dios por medio de su palabra en nuestras vidas transforma lo que somos. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, te damos honor, gloria y honra a ti. Y así, Señor, como hemos podido adorarte y exaltarte, nuestros corazones sean dispuestos a que tu palabra sea el centro de nuestras vidas y que tú vengas transformando cada parte de lo que somos. Que tu palabra transforme, limpie, cambie, que quite y que ponga. Que tu palabra nos renueve. Hemos dispuesto, Señor, nuestros corazones a ti para que en este día tú hables a nuestras vidas. Señor, me dispongo también en tus manos para que todo lo que voy a hablar aquí sea tu mensaje, tu palabra. Y que tú cierres mi boca si la carne quiere decir algo, más que si el Espíritu Santo, que está en medio nuestro hoy, esté en control total de lo que vamos a escuchar de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde penetra la palabra de Dios? Hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. ¿Usted sabe por qué la palabra dice que es de doble filo? Hablando con las personas que están en los caminos del Señor, hablando con aquellos que han conocido la verdad de Cristo, muchas veces sucede que pareciera que la espada tiene un solo filo. Y miramos a alguien en alguna condición y damos un mensaje, damos una palabra de aliento, de fe, de corrección, pero nos olvidamos que la palabra viene igual para cada uno de nosotros. A veces parece como un poquito, parece fácil pararse aquí a dar un mensaje, pero usted no se imagina de qué se trata este asunto, porque es que la misma palabra le está dando galleta y cocotazo a uno mismo. Entonces,
En realidad, quise iniciar con este versículo porque hay algo que Dios trae para nuestras vidas hoy y es necesario que entendamos. Parece como extraño que tengamos que decir esto, pero necesitamos entender que la palabra de Dios es verdadera. Que la palabra de Dios es Dios en nuestras vidas. Que la palabra de Dios discierne nuestro corazón, nuestro pensamiento, que Dios por medio de su palabra conoce lo que hay en nosotros y por eso puede hablarnos. Si comprendemos esto, cualquier cosa que Dios quiera tratar con nosotros será de bendición. Así que sé que hoy Dios tratará con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Quisiera empezar, bueno, los que ya me han visto aquí saben que yo siempre hago muchas preguntas. Y quisiera empezar preguntándoles, ¿alguna vez a usted le ha sucedido que usted ha planificado algo, que se ha puesto un propósito, una meta, o que ha llegado algo a su vida y que usted ha visto más o menos la forma en la que eso puede solucionarse, de qué manera, a través de quién, y que en medio de ese suceder pasa todo lo contrario a lo que usted estaba esperando? ¿A alguien le ha sucedido eso? Ahora, completo esta pregunta con otra y le pregunto, ¿y a quién le ha sucedido que después de eso se da cuenta que había un plan de Dios en eso? No, ahora yo quiero que levanten la mano. ¿A quién le ha sucedido eso? Ya el Espíritu Santo le tiró la foto. Miren, cuando nosotros estamos en una situación lo más natural, en algún problema, en alguna condición, sabrá usted de qué Dios le está hablando hoy en su vida, pero lo normal es que nosotros solemos buscar una solución y buscamos una solución en lo que está a nuestro alcance. No creo que podamos decir que eso está mal. No pienso que de parte de Dios esté mal el que nosotros hablemos con alguien que pueda abrir una puerta. No esté mal que nosotros intentemos buscar la mejor opción médica. No está mal que nosotros usemos alguna relación para, no sé, una aprobación de un préstamo o una relación para que hablen con esa chica que tú estás mirando y que no te has atrevido a hablarle, no sé, cualquier cosa. Y de verdad no pienso que sea mal hacerlo. Sin embargo, muchas veces sucede que nosotros, en medio de este accionar, tenemos la pequeña costumbre de no darle el espacio a Dios, de dejarnos saber si eso por lo que estamos, si esa forma en la que estamos tratando de hacer las cosas es la correcta. Muchas veces también estamos pensando incorrectamente que es de parte de Dios, porque se abren puertas que usted dice, no, esto tiene que ser de Dios, pero Dios es claro en sus cosas. A veces nos preguntamos, ¿cómo yo sabré si Dios me está hablando? Y una de las formas más simples de saber cómo Dios está hablando es que todo lo que Dios trae a tu vida te trae paz. Todo. Si hay una decisión que tú estás tomando y esa decisión no te da paz, no te deja dormir, tú no has encontrado la forma de hacerlo, es posible que lo que esté sucediendo en ti es que el Espíritu Santo de Dios te esté hablando y te esté diciendo, güey, no es por ahí. Parecería extraño porque nosotros venimos a la casa de Dios siempre, escuchamos la palabra, vamos a una célula, tratamos un tema bíblico, a lo mejor incluso hasta estamos sirviendo en un ministerio y estamos rodeados de un ambiente en medio de la palabra de Dios. Esta palabra de hoy, a pesar de que Dios siempre habla a todos en el momento que necesitan escuchar, pero tiene cierto enfoque a aquellos que ya han recibido la verdad de Cristo en sus corazones. Más para los que no lo han hecho todavía, será tremendo ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Y decía que parece extraño que nosotros en medio de todo este ambiente de fe, intencionalmente, o porque no nos damos cuenta, supuestamente, tomamos decisiones contrarias a lo que Dios está diciendo.
Porque no nos interesa el resultado de Dios en lo que estamos buscando. No queremos escucharlo de la forma en la que Dios lo está planteando. ¿Cómo va a ser eso? No, pastor, usted está equivocado. Yo sé que yo quiero hacer lo que Dios quiere en mi vida. Sí. Por eso Dios te está diciendo hace tiempo que la forma de tu restaurar tu matrimonio es pidiendo perdón tú primero. Pero como tú estás convencido o convencida de que tu pareja tiene la culpa, no ha llegado el momento de pedir perdón, entonces tú no estás dispuesto a escuchar a Dios. A veces yo le digo a la pastora que yo no sé cómo que me siguen invitando, pero de alguna forma Dios me pone unos temas que son como medio para jalar la oreja. Y yo no le digo que no al Señor, yo le doy para adelante. Pero si quisiéramos buscar una respuesta a por qué a veces nos hacemos los locos, a cuando Dios está hablándonos, cuando Dios nos está dirigiendo, quisiera quitar del escenario la idea de que nosotros lo estamos haciendo intencional. Yo quisiera que hoy pensemos en que no estamos evitando la propuesta de Dios para nuestras vidas porque simplemente no queremos. Vamos a hacernos de cuenta hoy que sí, que queremos que Dios dirija todo, que queremos que Dios gobierne, que queremos tomar decisiones en Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso así hoy? Entonces, ¿por qué sucede? Sucede porque para nosotros escuchar a Dios necesitamos caminar y accionar y pensar como lo hace Dios. Necesitamos caminar en lo sobrenatural de Dios. Porque tenemos un Dios que creó todo lo que existe con su voz. Tenemos un Dios que nos dio vida de la tierra. Señores, de la tierra Dios tomó y le dio forma al cuerpo humano. ¿Usted se imagina tal cosa? No, no tenemos forma de imaginárnoslo. Ese Dios no es un Dios que nosotros podemos entender de manera natural. Tenemos que pensar de manera sobrenatural. Y yo sé que cuando hablamos de lo sobrenatural, posiblemente estemos pensando en cosas poderosas, cosas que cuando la vemos nos sorprende. Pero el accionar de Dios es sobrenatural en cada pedacito de nuestras vidas, en cada espacio, en cada punto. Dios sabe lo que nosotros somos, conoce lo que pensamos, conoce lo que buscamos, lo que queremos. Él lo sabe y como Él lo sabe, Él puede encauzar nuestras decisiones equivocadas hacia el rumbo correcto de Él. En Hebreos 4:13 nos aclara muy bien qué tanto conoce Dios de nosotros. La palabra dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted escuchó eso? ¿Lo leyó también? Ah, lo leyó. Quiere decir que hoy no podemos escuchar esta palabra pensando que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón. Porque para poder recibir el milagro de Dios en nuestras vidas, el milagro de la obra de Dios en nosotros, necesitamos comprender que su palabra es viva, que penetra hasta donde tenga que penetrar y que Dios conoce todo en nosotros. Si no hay transparencia delante de Dios, su mensaje pasa por nuestro pensamiento y cuando salimos allá afuera, en el primer problema con el que nos encontramos, se nos olvida lo que Dios nos dijo. Así que yo quiero todavía hacer más preguntas. E insisto, a veces parece que son preguntas tontas porque dijéramos, son evidentes. Pero esto que acabamos de leer en Hebreos 4:13, lo pueden dejar ahí, eso que está ahí. Ahora es el momento de tú, ahí donde estás sentado, preguntarle a Dios, decirle a Dios, responderle a Dios, si tú crees de verdad esa palabra. Si tú estás consciente que de verdad Dios conoce todo en ti. Si de verdad tú crees que lo que Dios ve en ti es tan profundo que ni siquiera tú alcanzas a verlo a veces.
Porque si creemos esto, entonces podremos empezar a entender de qué manera caminamos en lo sobrenatural de Dios. Dios no va a obrar nunca de una forma en la que nos pueda dañar. Todo lo que Él hace es para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo sé que en mi vida yo quiero ir así. Así que ya tenemos varias cosas claras sobre el tema que vamos a tratar hoy. Lo primero que tenemos claro es que su palabra penetra hasta donde tenga que penetrar para cambiar, para transparentar, para sacar a la luz lo que tenga que hacer para que Dios obre. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? También sabemos que Dios conoce todo, que todo se transparenta delante de Dios para poder Dios trabajarlo en nosotros. Y sabemos que en ese obrar Dios es un Dios sobrenatural y que todo lo que Él hace en nuestras vidas no es natural, no es de la carne, no es del hombre, es sobrenatural. ¿Estamos claros con esas tres cosas? Bien. Bueno, pues vamos a empezar con el tema entonces. A veces yo duro más en la introducción. La palabra nos dice en 1 Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si nosotros aprendemos a caminar en lo sobrenatural, vamos a aprender a discernir en el Espíritu. Vamos a aprender a ver lo que Dios quiere de una forma clara y aprender a aceptarlo, porque a veces es difícil aceptar lo que Dios quiere. Dios nos habla a nosotros de muchísimas formas. Yo quisiera ver, ¿quién me dice alguna forma en la que Dios nos habla? ¿Quién levanta la mano? Ahí casi estamos en una clase hoy. ¿En sueños? ¿De qué otra manera Dios nos habla? ¿En oración? ¿A través de otra persona? ¿Habla en nuestro pensamiento? ¿Se han olvidado de un... Ay, por aquí lo dijeron. Por la palabra. Por la creación Dios nos habla. En una canción, en una prédica. Dios nos habla de muchísimas maneras. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha hablado? Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo por eso. Estamos de acuerdo en toda la forma que ustedes acaban de decir en la que Dios nos habla, ¿verdad? Quiere decir que a un esposo Dios le puede hablar a través de la esposa, ¿verdad que sí? Ok, le digo algo de mí. Yo soy alguien que siempre he sido muy activo y en un momento dado, en uno de los negocios que mi esposa y yo teníamos, se presentó una oportunidad de un proyecto bastante bueno. Y cuando llegó el proyecto, lo evaluamos, fue aprobado. Y antes de nosotros empezar a trabajar, mi esposa me dijo, yo creo que por lo menos 15 veces, no empiece ese trabajo sin firmar un contrato. Pero yo, que estoy por ganarme los chelitos, digo, no, si me pongo a hablarle de contrato a esta gente, se van a echar para atrás porque van a decir que por qué yo le estoy pidiendo un contrato. Y analicé todo comercialmente hablando y yo no hice un contrato. Bueno, pero para no alargarle el cuento, terminé perdiendo un poquito más de $500,000 de pesos en ese negocio. Y a las mujeres que le encanta decir yo te lo dije. Eso es un tema serio. Porque Dios me estaba hablando a través de mi esposa. Pero creemos que Dios nada más va a hablar a través del pastor que está predicando. Y Dios realmente en un momento de tu vida te puede enviar el consejo con la persona menos pensada. Quiero decirle algo muy delicado. Las redes sociales hoy están llenas de personas que están llevando un mensaje que parece bueno, pero no necesariamente lo es.
Entonces usted se encuentra a un pastor, a un líder de adoración de una iglesia, a un influencer que es cristiano, sentado detrás de una cámara, diciéndole a las personas que si en tu iglesia te están hablando del diezmo con el libro de Malaquías, te están manipulando. Porque ese libro no está hablando en esa parte, en el contexto que nosotros lo vemos, sino que está hablándole a los sacerdotes. Y empiezan a explicarte algo que tú lo dices y dices, wow, pero es verdad lo que está diciendo. Y a las personas que saben la bendición que hay en diezmar, en obedecer a Dios, empiezan a dejar de hacerlo porque alguien allá afuera está enviando el mensaje incorrecto. Asimismo, como nosotros somos instruidos por Dios o avisados por Dios a través de la palabra, de la oración, de la canción, del pastor, del vecino, de la hermana, del esposo, así también habla el enemigo a través de otra persona. Nosotros necesitamos estar atendiendo a lo sobrenatural de Dios para entender cuando es Dios que está hablando. Miren, eso no es muy complicado, no tenemos que entrar en asuntos teológicos porque esto no es una clase teológica. Pero usted se va a encontrar con iglesias, denominaciones de iglesia que le van a decir que una mujer no se puede parar aquí a predicar. Ellos entendieron la Biblia de esa manera, perfecto, los que se congregan ahí lo entienden así, déjenlo a ellos con Cristo como en la forma que ellos quieran verlo. No se deje engañar por el enemigo debatiéndose entre lo que te están enseñando en tu iglesia y lo que están diciendo allá afuera, porque por algo Dios te trajo a tu iglesia. Te puso tus pastores porque Dios sabe que en ese lugar es en donde vas a ser edificado, en donde vas a crecer. Así que en lo sobrenatural también aprendemos a discernir cuando el enemigo está hablando. ¿Usted se fija qué interesante? Vamos a aterrizar todo esto que le estoy hablando en una historia de la palabra. Posiblemente todos los que estemos aquí la conozcamos, quizá no, quizá a lo mejor la conocen 4. Por eso la voy a leer por si acaso. Está en el libro de Juan, capítulo 5. Empezamos en el versículo 1 y dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Quiero hacer una pausa ahí. A veces nos preguntamos el porqué de Dios para algunas cosas. Obedezca a Dios y deje de estar preguntándose el porqué, porque no lo vamos a entender. Dios luchó con Moisés, o sea, usando a Moisés con el pueblo para que dejara la idolatría. Moisés se va, lo deja solo un par de días y cuando viene de allá para acá ya tienen un becerro hecho y le están haciendo una fiesta al becerro. Estaban adorando una estatua, abandonaron a Dios. Dios sabe que el pueblo entra en idolatría fácilmente. Y ya ustedes saben, dice la palabra, que Dios cogió tanta cuerda que lo iba a matar todo. Pero Moisés ahí se la arregló solo. Señor, dale un chance. Más adelante, miren esto, Dios está luchando con la idolatría con ellos, pero más adelante viven un episodio en el que están en un lugar donde las serpientes eran muchas y los mordían, se enfermaban y morían. Entonces Dios le dice: mira, haz lo siguiente, toma una serpiente, haz una estatua de una serpiente envuelta en un palo y cada vez que ellos pasen y se paren frente a esa estatua, se sanan. ¿No parece extraño que el Dios que está evitando que eso suceda lo manda a hacer eso? Más adelante, años después, un rey, jovencito, un niño, termina desbaratando eso porque Dios le dijo que la rompiera, porque el pueblo estaba idolatrando a la serpiente. Nosotros no vamos a entender las razones de Dios, no es lo que nos toca. A nosotros nos toca obedecer a Dios, entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice la palabra, versículo 5, y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
¿Cuántos años? Bueno, yo no quiero preguntarte cuántos años tienes tú con la situación que tienes, pero este hombre tenía 38 años. Muchas veces lo que está en nosotros, lo que está sucediendo de verdad en nosotros no es lo que se ve. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tenía ese hombre? ¿Quién me dice que tenía ese hombre? ¿Estaba qué? Estaba paralítico. Físicamente estaba enfermo. Pues ese era el problema que el hombre tenía, ¿verdad? Ese era el problema que había que solucionar. El hombre estaba enfermo, ¿verdad que sí? Pues miren lo que vamos a ver. El problema de este hombre no era su enfermedad. El problema que este hombre tenía estaba aquí. Porque Dios hace tiempo que podía haberlo sanado, que podía haber transformado su vida, que podía haberlo sacado de donde estaba, pero resulta que la forma en la que él esperaba que Dios lo sanara era una forma cuadrada. Entonces llega el problema a tu vida y estás esperando que el problema se resuelva con el préstamo que te van a aprobar. ¿Eso va a solucionar todo? Es muy fácil describir el efecto burbuja en las deudas. La bola de nieve, rodando, crece. Mi esposa y yo estuvimos ahí. Tremendo, o sea, una cosa, muchos millones en deuda. Y cuando nos tocó aprender en el Señor nos dijo una que nosotros dijimos, no, pero ¿cómo es posible? Pero decidimos obedecerle, porque ahí está el punto, hay que obedecerle a Dios. Y en medio de esa situación, donde ya teníamos días que salíamos de la casa y de verdad no sabíamos cómo íbamos a comer, no sabíamos qué le íbamos a dar a los niños, pero le estábamos sirviendo a Dios y en fe estábamos pasando el día, cada día. Y en medio de eso, Dios nos dice una solución, nos empezó a trabajar, a enseñarnos en la finanza. Y en una de esas cosas nos dijo, a partir de ahora ustedes no van a coger fiado en el colmado. Deuda, no cuarto, no fiado en el colmado. ¿Cómo comemos? La fórmula no daba. Decidimos escuchar a Dios. Hasta el sol de hoy, eso nunca volvió a usarse. No fue necesario. Y siempre se comió. Este hombre estaba sentado en un estanque donde habían otros enfermos. ¿Por qué bajaba un ángel, movía el agua y el primero que entraba sanaba? Yo no sé, no piensen en eso. No es para allá que vamos. Este hombre lo que quería era entrar a tiempo ahí. Él quería entrar a tiempo, pero vea qué sucede, qué situación. Él estaba imposibilitado de moverse, necesitaba que alguien lo moviera. Ese alguien que lo tenía que mover es la persona en la que tú estás poniendo tu fe, en quien tú estás esperando que te solucione la situación. Pero resulta que esa persona nunca llega a tiempo para moverte y meterte en el estanque. Y tú estás pensando en tu vida que la razón por la que tú no has sido sanado es porque alguien no te ha metido en el estanque. Y lo único que tú estás haciendo es esperando que Dios te meta al estanque. Que alguien se apiade de ti. Que alguien te ayude. Que alguien interceda por ti. No está mal interceder por los demás, ¿eh? Toda la vida de este hombre se redujo durante 38 años a esperar que alguien lo metiera a un estanque. Toda nuestra vida a veces se reduce a esperar que lo que estamos haciendo funcione. Y no nos damos cuenta que no hemos obtenido el resultado, que no lo logramos, que no hay gozo en nuestras vidas. Pero seguimos haciendo lo mismo. No estamos dispuestos a escuchar a alguien que Dios mandó para decir, mira, la idea es por aquí. No, eso no me hace sentido. Porque si yo lo hago así, eso no va a funcionar. Claro que no va a funcionar, porque si es con los ojos carnales no podremos ver lo sobrenatural de Dios.
no avanzamos, las cosas se detienen, el milagro no sucede, las finanzas, las deudas no se acaban, la situación no se sana, la relación no acaba de tomar el rumbo. Pero Dios mío, yo pensé que este era el hombre de mi vida con el que tú me dijiste que me casara y mira lo que me salió ahora. Señor, pero si yo estoy tanto tiempo metido en la iglesia, ¿cómo es que mi hijo puede estar ahí afuera en la condición en la que está? No hace sentido lo que Dios puede hacer, porque estamos buscando la manera. Tengo que hablar con fulano para que se acerque a mi hijo, para que empiece a traerlo a su casa. Dice el versículo 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo allí, le hizo una pregunta. A mí me parece siempre tan interesante lo que Dios hace. ¿Usted se ha fijado que Dios cada vez que va a sanar a alguien le pregunta lo que quiere? ¿Alguien se ha preguntado por qué? Pero si hay una persona ciega, ¿por qué Jesús le pregunta, ¿qué tú quieres que te haga? ¿Cómo así? Yo estoy ciego. Dele para atrás y observe los milagros de Jesús. Y algunos de ellos vas a ver que en ningún momento Jesús dijo, eres sano. Responde, tu fe te ha salvado, has sido salvada, ve y no peques más. Y no se trata de la sanidad física. ¿No sería de eso lo que estamos esperando? Pareciera que en Jesús no es así. Pareciera que Jesús sana por otra razón. Por algo más. Pero para nosotros poder recibir esa sanidad, no podemos darle forma al milagro de Dios, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Si le damos forma al milagro, detenemos el milagro. Claro que sí, que cuando viene la enfermedad hay que ir al médico, hay que hacerle caso al médico, hay que llevar el tratamiento que el médico dijo, porque Dios usa al médico. Pero mire esto, no es lo mismo cuando usted está enfermo, usted dice, no, espérese, es que si no buscamos la forma de que sea el mejor médico posible, no tenemos garantía de que se va a sanar. ¿Es la capacidad del médico o la capacidad de Dios? Usted sabe los años que hay gente que tiene esperando un ascenso en su posición, un aumento de sueldo. Y señores, hay gente que en el trabajo le dijeron, posiblemente el año que viene vas a estar en esta posición. Y hacen un presupuesto financiero desde ahora de lo que van a ganar el año que viene. O sea que su vida depende del aumento de sueldo, de la nueva posición. Ese hombre estaba convencido que su sanidad dependía de entrar en un lago. Convencido de esto. Así estamos a veces, convencidos de que nuestra sanidad está en manos de que la pastora venga y te ponga la mano en la barriga y por eso tú vas a ser sana. Claro que sí, porque Dios usa a quienes pone para guiar a las personas. Y Dios lo hace a través del pastor Ernesto, a través de la pastora Ernesto, a través de cualquiera de los líderes de aquí. Dios los usa, Dios le da dones a las personas. Hay algunos que vienen y oran por ti y tú eres sano más rápido que con otros. Porque yo no sé, vuelvo y le digo, no le pregunten las cosas a Dios. Dios lo hace como quiera. Pero eso no quita que Dios te pueda sanar a ti sola orando en tu casa. Porque lo puede hacer. Necesitamos aprender a caminar en lo sobrenatural de Dios, porque si caminamos en lo sobrenatural de Dios, aprendemos a ver las cosas de Dios sin importar si tienen sentido o no, como la verdad en nuestras vidas. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? Señor, déjame ver que lo tengo aquí. Oigan la respuesta del enfermo. Oigan la respuesta que le damos nosotros a Dios. Cambiemos, hoy vamos a cambiar nuestra oración. Es verdad, cuando nosotros estamos haciendo planes, cuando estamos viendo hacia el futuro, es hermoso nosotros poder
poner claro lo que queremos. A veces pensamos que es para que Dios, solamente para que Dios lo sepa, pero no se trata de eso, se trata de que cuando Dios lo haga y empiece a poner eso a correr en tu vida, tú sepas qué vas a hacer. Para que cuando Dios traiga prosperidad a tu vida, tú no desperdicies la prosperidad de Dios. Para que cuando Dios te traiga a una célula en la que te están enseñando palabra, tú no solamente pienses que es para tú aprender, sino que sepa que cuando Dios te diga, mira, todo lo que tú has recibido ahora, te toca darlo a ti. Abre la puerta de tu casa. ¿Qué le respondió este hombre a Jesús? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agitan las aguas. ¿No se supone que la respuesta debió ser, Señor, que me sanen? Pero eso no era lo que él quería. Él quería que lo metieran al estanque. Usted diría, no, claro que sí. Él quería que lo sanaran. No, él quería que las cosas sucedieran como él pensaba que iban a suceder. Le pidió a Jesús ser sanado, pero de la forma incorrecta. Pero yo te digo una cosa, aquí es donde se paran las aguas. Es que cuando Dios tiene un plan para tu vida, wow. Porque la palabra de Dios, lo que Dios trajo hoy para nosotros, es porque necesitamos entender que su amor es más grande que nuestros errores. Y que a pesar de que hemos cometido errores, que hemos tomado decisiones equivocadas, Él aún está ahí dispuesto a sanar. Porque este hombre se equivocó en su respuesta. Pero aún así Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Necesitamos aprender a caminar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural las decisiones, las soluciones no son humanas, son espirituales. ¿Cómo se le ocurrió a una mujer con 18 años con flujo de sangre que iba a ser sana por ponerle la mano al borde del manto de Jesús? ¿Cómo se le ocurre? Porque ella no necesitaba entender el cómo, solamente necesitaba entender que Él tiene el poder para hacerlo. Cuando caminamos en lo sobrenatural, fíjense lo que sucede. Sucede que cuando Jesús se acerca, nuestro espíritu sabe que Jesús está ahí. Cuando caminamos en lo sobrenatural, sucede que cuando Jesús extiende su mano, nosotros la podemos ver y la podemos tomar y ponernos de pie. Resulta que cuando caminamos en lo sobrenatural, cuando el Espíritu Santo de Dios habla, nosotros aprendemos a escucharlo. Mi esposa en varias ocasiones ha oído audiblemente al Señor. Tiene un ministerio hermoso porque verdaderamente Dios le muestra. Antes de nosotros ser cristianos, yo le decía boquechivo. Pero cuando ella me decía, mira, el Señor me mostró que te va a pasar esto y no éramos cristianos. Ay, santo. Ahora aprendimos que es un ministerio. Pero a mí Dios no me habla así. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pero yo sí he aprendido a saber cuando Dios me está diciendo por ahí no es, devuélvete. ¿Y sabe qué? Aunque yo anhelaba lo que había al final allá y lo deseaba, he aprendido en el mismo gozo y deseo de volverme sin saber para dónde. Estaba hablando con los matrimonios en la iglesia el viernes. Les hablaba sobre Abraham. Abraham sale de su tierra y de su parentela, que cuando sale de ahí Abraham era rico, la familia de Abraham era rica, y él abandona todo eso sin saber a dónde va. Y Dios lo mueve, y cuando Abraham se mueve, llega a la tierra de Canaán, a donde Dios lo iba a llevar. Llegó Abraham con su mujer Sarai.
llegó a ese lugar. Pero en ese momento hubo una hambruna. Incluso la palabra dice que fue como para probar a Abraham. Y en ese momento él, para proteger a su esposa, para cuidar a su familia, dice, vámonos para Egipto, que allá hay comida. Y resulta cuando llega allá, como este no es parte del mensaje de hoy, lo que le estoy diciendo, se lo voy a cortar, usted búsquelo en la palabra. Pero resulta que cuando llega allá, la mujer de él termina casi siendo esposa del rey. Tuvieron que decir una mentirita, fingir que ella no era esposa de él, y al final prácticamente se iba a quedar sin esposa. Pero Dios la protegió, volvieron a donde Dios lo envió. ¿Por qué le comento esto? Porque no es una buena idea proteger a su familia y irse de donde está haciendo hambre para ir al lugar a donde hay comida. ¿Quién puede juzgar que eso sea malo? No, no está mal. Ahora, ¿qué fue lo que estuvo mal en el asunto? Que Dios no lo mandó. No fue Dios que le dijo, como le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a donde yo te voy a enviar. Dios no le dijo, vete a Egipto para que vayan comiendo allá en lo que yo resuelvo el problema de la hambruna aquí. No es Dios que te está moviendo a veces. Y si en lo espiritual no sabemos discernir eso, creemos que es muy bueno lo que estamos haciendo, porque parece muy razonable, pero lo sobrenatural de Dios no es razonable. Jesús no juzga que hayas estado tanto tiempo sentada en el lago esperando a que alguien te meta. Él no juzga eso. Jesús no juzga tus errores pasados. Jesús no viene y se para frente a ti y te dice, yo te lo dije. Dios no hace eso. Eso no es lo que Dios hace. Cuando Dios se acerca, Dios sana, Dios restaura, Dios multiplica, Dios levanta, Dios trae alegría, Dios pone el gozo. Dios convierte tu casa en una fiesta. Pastor, pero es que a veces parece que a donde Dios me lleva no es. Claro que a veces parece. La persona que más daño ha hecho en mi vida fue una persona que de alguna manera provocó que a mi casa se hiciera una célula antes de yo conocer a Cristo. Me engañó años. Yo creo que nosotros duramos quizá 8 o 9 años tratando de salir de la situación en la que esa persona me metió. Pero esa persona en un momento fue usada por Dios para que a mi casa se fueran a reunir cristianos y hablar de la palabra, y yo terminé siendo un pastor. Vea usted qué vuelta. Lo sobrenatural de Dios no necesariamente, es también, es la parte de la manifestación de Dios que no conocemos. Sí, todo eso es parte de. Pero de esto que Dios nos está hablando hoy, es algo en lo que nos cuesta encajar, nos cuesta ver a Dios en medio de nuestras decisiones. Nos cuesta entender. Las iglesias viven momentos muy, muy, muy difíciles. Y a mí y a mi esposa nos tocó tomar la iglesia en un proceso saludable. El pastor Víctor, mi pastor, tenía que irse a vivir fuera del país y nosotros fuimos los llamados, y eso fue un proceso largo. Pero una vez empezaron a levantarse personas. Que le cambien los pastores a una iglesia no es algo sencillo. Y a mi esposa y a mí, por todas partes, nos llegaban personas que no nos conocían, que nos saludaban, que eran amigos de nosotros, que no eran amigos de nosotros. O sea, por todas partes. Yo le puedo decir, yo no puedo contar ahora mismo la cantidad de veces que el Señor me mandó a decir lo mismo. No devuelvas los dardos. No sé por qué la misma palabra. No me lo dijeron con otras palabras. Textualmente me decían el mismo mensaje. Dios te manda a decir que no devuelva los dardos. Y habían momentos donde casi se me olvidaba. Porque es que a uno
como que le da impotencia cuando tú ves a otra gente en las redes sociales criticándote. Y tú dices, pero yo no me puedo quedar callado. Pero la palabra dice, no porque nos mandaron a decir a nosotros no devuelvan los dardos, no. Porque la palabra dice que el que se encarga de ese pleito es Dios, porque no es contra carne ni sangre. No siga defendiéndote sin sentido. Defiéndete cuando Dios te diga que abra la boca. Si Dios no te lo está diciendo, mantén la boca cerrada, porque Él se va a glorificar. Él lo va a hacer. Él se va a mover con poder. Yo creo que ya me pasé esto que yo tengo aquí. Pero sí, es que en lo natural nosotros estamos esperando que alguien vaya y te diga, yo estoy aquí para ayudarte. En lo natural estamos esperando que el banco te llame y te diga, mira, te hemos aprobado el préstamo. Miren, yo quiero decirle algo. Vuelvo y le digo, tiene que escuchar al Señor, porque quizás el ejemplo que yo le voy a poner sí aplica para usted porque es el Señor. Pero usted está en una situación económica un poco compleja. Y resulta que tiene sus 2 o 3 tarjetas de crédito. Vamos a poner que tiene 3 tarjetas de crédito. Y en este momento están todas enganchadas. Están full. Y tú tienes una tarjeta de 50,000 pesos. Tienes otra tarjeta de 60. La estoy poniendo, ¿verdad?, en el medio. Y tienes una tarjeta de 30,000 pesos. Están ahí esas 3 tarjetas. Ya la usaste las 3. Tú sabes lo que hace el enemigo para que tú pienses que es Dios. Que te llaman de otro banco y te dicen, te tenemos una tarjeta de 150,000. Oye, no, espérese. Y entonces usted piensa calcular, usted dice, espérate, los 50 más los 60 más los 35. Pero con esos 150,000 pesos yo cojo esta tarjeta, le hago ¡fuing! Y resuelvo este problema. Y empieza el proceso. ¡Wow! Mira lo que Dios está haciendo. Sí, y empieza el proceso. Y tú quieres que yo te diga una cosa, vamos a mezclar las dos cosas aquí, porque posiblemente sí te lo esté diciendo Dios. Sí te lo está diciendo Dios, pero entonces llegaba la tarjeta, usaste los cuartos, pagaste las otras y no cancelaste ninguna. Te quedaste con ella. Viene el Día de las Madres. ¿Cómo es posible que yo no le voy a dar algo a mi suegra? No. Y a mami, ¿cómo yo no le voy a dar algo a mami? Yo tengo que dar un regalo, pero esas 3 tarjetas están ahí sin usar. Pero el mes que viene yo voy a hacer ese trabajito y me va a entrar ese dinero. Vamos a usarla. Perdón si se parece a alguien. Voy a poner el ejemplo con las mujeres, porque creo que se da más fácil con la mujer que con el hombre. Pero ¿por qué la mujer va a desahogarse con la amiga por toda la cosa que el hombre está haciendo? ¿Por qué? No es solamente porque quiere desahogarse. Todos conocemos que a la mujer le gusta hablar y le gusta ser escuchada. Bien, eso es parte del diseño de Dios en la mujer. Por eso creó al hombre para que la amara. Y un hombre que ama es un hombre que sabe escuchar, que se sienta a escuchar a su esposa pacientemente. Pero, ¿por qué la mujer va a donde la amiga? Sin saber a quién se lo cuenta la amiga, pero va a donde la amiga. Porque espera que la amiga le responda con las palabras que ella quiere escuchar. Entonces tiene por un lado a un hombre que está proveyendo, pero que es agresivo. Está haciendo un sostén en el hogar, pero este hombre por ratos le da unos arrebatos, te habla mal, te ofende. Y tú no aguantas más esta situación. No le estás prestando atención a lo bueno, le estás prestando atención a la situación mala, es normal, no nos vamos a juzgar por eso. Entonces, cada vez que sucede uno de esos arrebatos, una de esas discusiones, una de esas palabras feas, vas donde la misma amiga. Donde la misma amiga. A veces esa amiga es la mamá. Eso es fatal, pero ok. Y empiezas a hablar con la amiga, a decirle todo lo que está haciendo. El día que tengas que tomar una decisión firme, ¿qué te va a aconsejar la amiga? La amiga no conoce lo bueno. Conoce el consejo, o sea, te da un consejo en función de lo que tú le has hecho saber. La amiga, si no es cristiana y si no viene aquí al buen samaritano, fácilmente te dice, déjalo.
Pero si viene aquí al buen samaritano y se ha entregado al Señor, posiblemente te diga, ¿y tú le preguntaste al Señor? ¿Tú has puesto eso en manos de Dios? Denle un aplauso a esas mujeres que van a aconsejarle eso a sus amigos. No se trata de cómo va a suceder la sanidad, se trata de que Dios quiere sanarte. No se trata de cuándo, se trata de que los tiempos de Dios son perfectos. No se trata del cómo, se trata de que Él tiene poder total tan grande como para haber hecho la creación. ¿Cómo es posible que Dios no pueda solucionar algo en tu vida? Pastor, ¿y por qué está durando tanto entonces? ¿Por qué es que yo me desespero? Yo no sé esperar a Dios. Por eso está durando tanto. Porque necesita enseñarte a esperar en Él. Necesita hacerte entender que la solución no está en tus manos, está en sus manos. Finalmente quiero decirte esto. Esperar en Dios no quiere decir que nos rendimos a no hacer nada. Que nos tiramos en el olvido. Señor, cuando tú quieras, tú lo harás. Señor, yo tengo 1 año orando por esa mujer. Pónselo en su corazón. Y que cuando ella lo tenga en su corazón, venga y me lo diga. ¿Cómo así? En realidad, Dios nos dice que en la espera no podemos detener nuestras manos. Él lo que quiere es que nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos, nuestras decisiones se muevan con Él. Por eso la mujer del flujo de sangre pudo hacer lo que hizo porque nunca se detuvo. Tuvo la fuerza para mantenerse. Pero a mí me sorprende, por eso les he puesto estos 2 casos en contexto, porque me sorprende tanto que a pesar de este hombre haber estado rendido ahí, llegó el momento de encontrarse con Jesús. Hoy Dios te quiere decir algo. Hoy no es el momento de mirar hacia atrás y saber y preguntarte ¿por qué? Hoy es el momento de poder extender las manos a Jesús que te la está extendiendo. Yo no sé qué Dios quiso tratar hoy contigo. Yo no sé de qué se trata, en qué lugar estás detenido, detenida. Yo no. Pero yo sí sé que Dios hoy vino, te trajo aquí para poder extender su mano a ti, para escuchar tu respuesta, para escucharte a ti decirle. Porque aunque Él lo conoce, Él quiere saber que tú has aprendido a depender de Él. Porque aunque el dolor ha sido muy fuerte, Dios quiere escucharte, rendirte ante Él y decirle, sí, yo te estoy dejando el control a ti. No importa el cansancio, el tiempo, el esfuerzo, lo que se ha perdido, no importa. Hasta este punto llegó el momento de Jesús obrar en tu vida. Llegó el momento de Él manifestar su poder y su gloria. Llegó el momento de que su iglesia camine en lo sobrenatural y empiece a ver en las cosas de Dios, no en las cosas de la carne.